Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos de este hermoso planeta azul. Soy Saint Germain, quiero estar hoy aquí con ustedes, con mucho cariño y con mucho amor. Estamos comenzando un nuevo ciclo en este planeta, un ciclo de luz intensa, un ciclo de grandes verdades, un ciclo de transformación de las conciencias de este planeta. No temas a nada ni a nadie. Todos ustedes están siendo involucrados en una inmensa atmósfera de gran amor y mucha luz. No hay nada que temer. La atmósfera de este planeta está llena de seres de muy alta vibración, que en este momento están vibrando luz, vibrando amor y vibrando alegría por la liberación de este planeta. Muy pronto comenzará un nuevo tiempo, donde todo sucederá como un dominó. No hay forma de detenerlo, no hay forma de extinguirlo, no hay vuelta atrás. Desde el momento en que ocurra el despertar, se iniciarán todos los procesos concomitantes. No temas, no tengas miedo, solo ten en cuenta que cualquier cosa puede suceder como represalia, cualquier cosa puede suceder para prevenir lo que sucederá. Pero nada tendrá éxito. Cualquier cosa que se haga para evitar que el proceso progrese será anulada. Nunca en la historia de este planeta se han planeado tantas actividades iluminadas para que sucedan al mismo tiempo. Así que no te alejes de los enemigos, te llamaré así para que entiendas, independientemente de lo que los enemigos intenten hacer, nada tendrá éxito. Debido a que la energía que está en este planeta y que se mejorará cada vez más, ya no alberga acciones opuestas, solo albergará acciones que harán que este planeta y su gente crezcan, se iluminen, se liberen. Entonces no temas nada. Cualquier cosa que vaya en contra nacerá y morirá rápidamente. Y cada uno que es el autor de las acciones recibirá su propia cosecha. No seremos nosotros los que lo juzguemos, no seremos los que lo castiguemos, su propia cosecha reverberará rápidamente contra él. Así que necesitas estar muy atento a todo lo que sucede. Saber discernir quién tiene razón y quién está equivocado. Sepan discernir quién es de la luz y quién no. Sepa discernir quién difundirá amor y quién no. Las acciones serán rápidas y concretas, no necesitamos hacer nada bajo el capó para que aceptes lo que vendrá. Todo se hará de forma clara y transparente. ¿Cómo conseguirás todo? Ese es un problema con el que vas a tener que lidiar. O confiarás en todo lo que hemos dicho durante tanto tiempo o simplemente dudarás de todo. Dependerá de ustedes encontrar la respuesta, dependerá de ustedes traer el sentimiento en sus corazones, verdad o mentira. El viaje de la llama violeta está caminando de una manera muy interesante, donde muchos ya han perdido la cuenta de cuántas veces han reiniciado y lo están encontrando maravilloso. Así que el propósito es exactamente eso, es hacer que cada uno de ustedes encuentre su momento, encuentre su forma de hacer el viaje, pero hacerlo de una manera profunda, de una manera muy abrumadora. Hemos superado el primer hito y pronto, muy pronto, tendremos otro hito. Para aquellos que lograron llegar aquí, no porque fueran mejores que nadie, lo hicieron porque sus propios paseos los llevaron a ello. Y cada vez más los puntos de referencia se volverán más pequeños, menos espaciados. Pero yo diría a cada uno de ustedes, que no hay prisa, no hay límite de tiempo, no hay prisa por terminar el viaje. Tienes que hacerlo con el corazón, tienes que hacerlo en profundidad. Esta es la gran intención de este viaje, así que a partir de ahora, a partir de hoy, la reunión que tiene lugar los miércoles ya no sucederá. Ya tienes suficientemente claro qué hacer. Entonces no se dirá nada más sobre el viaje. No sirve de nada repetir lo mismo en todas las reuniones y muchos siguen replicando sin entender, incluso poniendo más dudas en la mente de los demás. Así que cuando tenga que decirte algo, vendré por aquí, ya no como una cita. Las sesiones han sido privadas. El contacto conmigo no necesita que la reunión suceda. Preguntas sobre las enseñanzas son como tienes que llamarme.
Así que el hecho de que haya una fecha no cambia nada. Los hitos se marcarán cuando tengan que ser marcados, pero las reuniones han terminado. Este viaje continuará hasta un buen tramo del próximo año, todavía será muy largo. Y puedo decirles que todavía se puede cambiar, dependerá mucho de cómo sucedan las cosas. El gran propósito es hacerles conocer las enseñanzas, y continuarán a pesar de todo. La lectura diaria de los decretos continuará hasta que cada uno de ustedes llegue a su fin. Los capítulos continuarán siendo publicados, las meditaciones continuarán siendo publicadas, solo las reuniones han terminado. Ahora, las reglas las puedo cambiar en cualquier momento. Yo soy quien los creó, así que puedo cambiarlos. Todo dependerá del avance del proceso. Espere más instrucciones. Todo va como está, y siempre que lo necesite, estaré aquí informándoles algo nuevo. Así que una vez más, les informo que las reuniones han terminado. No diría que se han vuelto innecesarios, diría que no estás listo para escuchar con tu corazón, sigues escuchando lo que decimos, con tu mente. Así que no necesitas fechas para eso. Tal vez más adelante, mucho más adelante, las reuniones volverán. Todavía no. Te dejo con todo lo que se ha dicho hasta ahora, cualquier cosa extra, te lo haré saber. Continúa el viaje, cada uno en su punto. Y te aseguro que, al final, no te arrepentirás. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.